¿Estamos, cierto? Ya. ¿Nos vemos? ¿Estamos bien? ¿Encuadramos? ¿Cuadramos? Sí. Sean bienvenidos a Hoy se... Yo creo que no, amigo. No va a funcionar. No van a funar. Digo, pero levanta. Ahí queda. Amigo, estamos grabando por si acaso. ¿Oh, verdad? Sí. Hola, sean bienvenidos a un capítulo de Hoy se combate. Hoy vamos a estar hablando de muchas cosas con un amigo, ya la verdad nos conocemos hace rato, con Pablo Pérez Donoso, me cuesta la S y la Z porque cuarto medio, pero de colegio público nomás. Amigo, por favor, para quienes no lo conocen, presentes. Hola, ¿qué tal? Buenas, agradecido de estar en un capítulo para con ustedes. Soy Pablo Pérez Donoso, soy kinesiólogo, ya llevo una prox de más de 10 años dedicándome hacia la kinesiología, vinculado hacia la actividad física también. Y aquí, en el espacio de... Sí, ¿dónde estamos? Hágase la broma, amigo, por favor. De CACS, Centro de Atención Kinésica y Salud. Así que desde aquí haciendo la entrevista. Juntemos la señora Juan Maxi, nos va a salir, nos va a matar si salimos del plano. Parece que nos salimos del plano. ¿Estamos? ¿Nos vemos? Que nos movimos un poco. Sí. ¿Estamos? Perfecto. Pablo. Creo que es importante que haga este hincapié porque, bueno, este podcast es con fines de aprender un poco más del arte marcial. En un principio era solo el arte marcialista, los profesores, y nos dimos cuenta que el equipo de trabajo es un grupo mucho más grande. Entonces, cuéntanos, ¿qué experiencia tienes a grandes rasgos con artes marcialistas, en este caso locales o de afuera? Ya. Si bien la kinesiología o este tipo de área de la salud se vincula no necesariamente con deportistas, sino que es más amplio el espectro de nivel de paciente, de intervención hacia personas, calza mucho con la funcionalidad, viendo movimientos, la kinesiología logra expresar dentro de su herramienta algunos beneficios. Especialmente con artes marciales, yo personalmente he tenido harto tipo de experiencia o trabajo para con ellos. Localmente, bueno, con Eric, puntualmente. Yo. Gracias. Un saliste local, ¿no? Tremendo, una bestia. Con Seba Collado. Sebastián Collado. Con el profe Álvaro también, el tío Álvaro. Álvaro Arias, sí. Ambos de esencia, tanto Sebastián como Álvaro, profesor de esencia. Sí, Pirata Boxing. ¿Con Oscar? Sí, con Oscar también, trabajando con él también, así que hemos de alguna manera, esa es parte como de la experiencia que hemos ido sumando o ligándonos desde la kinesiología hacia artes marciales. Y esto me gusta el multiverso de Hoy se combate. Busca la entrevista de Sebastián, de Álvaro y de Oscar. Oscar, el primer capítulo o el segundo capítulo de... Segundo. Un fan acérrimo de Hoy se combate. Sí. Tremendo. Primer invitado que ve los programas. Sí. Estoy súper contento. De hecho, voy a mencionar cierto hito de capítulos pasados. No me interesa. En lo posible no lo hagas y remítete a la pauta que se te envió con anticipación. ¿Ya? Así que vamos a la pauta. Amigo, ¿cuál es el principal motivo por lo que te visitan? Dos cosas, los deportistas y además de los deportistas en general, los artes marcialistas que te han visitado. Si bien los motivos de consulta, de manera generalizada, siempre se expresa a lo que es el dolor, si bien el dolor es algo que llega hacia más sugerido, son percepciones que logra tener el atleta en este caso, en ese momento, o el paciente, pero ya llega cuando hay una pérdida de algún tipo de función. O sea, me duele, pero me está pasando esto en mi entrenamiento, siento que esto estoy perdiendo o esto no estoy pudiendo hacer, que va más ligado con el atleta o la persona que se dedica a las artes marciales, no tan solo por el dolor, creo que hay un umbral bien especial en las personas que realizan artes marciales. Saben un poquito lo que van, entienden su dinámica o su sistema de entrenamiento o su sistema de competencia, pero cuando hay una pérdida de alguna funcionalidad, no estoy rotando de tal manera, o sea, me duele, pero no puedo ir, no sé, a clean de tal manera, estoy perdiendo esta función. Ahí cuando se acerca generalmente el atleta. Y en paralelo, cuando ya hay una tensión ya más generalizada, en el sentido cuando el atleta logra percibir cuando ya hay
harta carga en su cuerpo, generalmente. Concepto como de más recovery o recuperar un poquito su performance. Creo, claro, acá lo advertimos entonces siempre lo mismo. Hay una pauta, ahora fuera el chiste fome que hice recién, Sí, hay es una verdad. pauta, pero que me voy mucho en lo que ustedes nos enseñan en esta instancia y por eso se quedan en esta instancia y por eso te hablamos. Creo que hablemos un poco de la barrera o el umbral del dolor del deportista y hasta qué punto también es perjudicial, porque te lo cuento desde la experiencia propia, uno trata de hasta el último momento, hasta Claro. cuando de verdad no sé, no puedo levantar el brazo, entonces cómo de lanzar un jab, perdón por lo simple el ejemplo, pero uno tiene una percepción de que ya se está generando ese dolor y esa molestia hace mucho, mucho rato. Claro. ¿Qué es el dolor y en qué sentido afecta también la excesiva tolerancia al dolor en la mayoría y de los atletas, de los deportistas? En general, la persona que realiza alguna actividad física o que ya está no necesariamente de carácter competitivo, siento que logran percibir de mejor manera las sensaciones en función del dolor. O sea, logran convivir con el dolor, entenderlo y lograr esa percepción de que es inevitable, pues es una sensación normal, hay que entenderlo, hay que saber llevarlo de alguna manera. Si bien son un umbral de tolerancia un poco más de mayor manejo, pero por eso lo intento ligar siempre cuando hay no solo la percepción del dolor, sino cuando hay una pérdida de función. De algún segmento que no estoy moviéndome de la misma manera, no vienen tanto por la percepción del dolor. Hago hincapié que específicamente el arte marcial es cuando sí es un motivo, una causal, pero cuando hay una pérdida generalmente de algún tipo de funcionalidad, cuando generalmente se acercan. De que puede ser peligroso, este umbral de tolerancia no lo vería como peligroso. Siento que incluso se puede trabajar mejor o algunas técnicas que sí son propicias que sí provocan dolor, lo vas a sentir tú, Sí. o lo has sentido, Sí. pero tienen un agrado también que uno como terapeuta trabajar con una persona que logra ya entender más, que quizá desde una liberación o un masaje, por ejemplo, o el trabajo con aguja, lo tolera mucho mejor. Entonces, más que hacer algo perjudicial, creo que no es una barrera para poder trabajar y manipular un tejido, por ejemplo. Lo entienden de mejor manera. ¿Y podrías hablar un poquito más de, bueno, esto es con pera y manzanas porque en mi caso yo no soy especialista en el área kinesiológica y muchas de las personas que nos están viendo y escuchando tampoco. ¿Qué se entiende por una pérdida de funcionalidad? Tal vez suene muy lógico, pero tal vez no. Sí, dentro de un esquema motor, generalmente que la persona logre sentir que si bien hay algún segmento que no se está moviendo, no es que no solamente no se mueva, sino que se mueve con dolores generalmente. Entonces, al haber una pérdida de la funcionalidad, es ya percibir que si bien no necesariamente que no es que no lo estén haciendo, sino que lo están haciendo con alguna dificultad o no sale generalmente el movimiento. Ya, No sé si logró... Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Lo entendió? Se entendí. Ah, ya. ¿Un Es 4? importante. Con 4. ¿Cuatro? Sí, sí, Yo pasa soy el curso, mejor, soy el mejor alumno, nunca lo hacía, pero mira, remando, bueno, uno llega lejos, remando, con empeño, con harto empeño. Nunca el más agraciable, hay que ser empeñoso, ¿no? Pero que te va también. Pero generalmente, volviendo como al tema, es como, no es que no puedan mover la pierna, por ejemplo, o que no arrastren la pierna, sino que dentro de su especificidad de disciplina noten que hay ciertas posturas o ciertos movimientos que ya lo están haciendo con dificultad. Ese es como generalmente el motivo de consulta. Entonces, el miedo, en definitiva, del deportista es el rendimiento, ¿no? Claro, La pérdida de rendimiento, en resumen. Claro, O sea, como que claro. se da cuenta que, no sé, con un jiu-jitsu es importante rotar por sobre su propio eje y cada vez que rueda le tira la espalda. Claro, o por ejemplo que no logre tolerar bien las posturas, por ejemplo, de rodilla. Postura de cuclilla, por ejemplo, generalmente hay muchas tracciones y de repente, no sé, porque la rodilla me esté acusando dolor en ciertas posturas y uno le dice, no sé, lo sobreanalizan, ¿y te duele al caminar? No. ¿Te duele correr? No. ¿Saltar? No. Pero esa postura específica ya lo estoy haciendo con dificultad. Ese es como Eso es el motivo de por qué muchas veces se acerca el atleta. Ligado hacia el boxeo, por ejemplo, no sé, la pérdida o dolor a la percepción, por ejemplo, de un codo o una muñeca, pero no así
otro tipo de movimiento, o sea, o puede ocupar la otra mano, hay muchos trabajos de pierna que se hacen en función de coordinación, o sea, la persona puede seguir entrenando, pero ya cuando logra sentir que con este segmento ya no lo estoy moviendo de la misma manera, claro, asiste a... Yo encuentro que una cosa que esté muy en el clavo, que lo he escuchado en mí, en mis colegas, profesores y también atletas, probablemente tal, es que siempre nos preguntan lo mismo: ¿te duele cuando caminas? No. ¿Cuando corres? No. Y cuando justo le extiendo, me muevo, Sí, es un momento no. súper un Sí. momento súper específico. Y a que veces uno uno identifica. lo busca ¿Y cómo se trabaja en aquello? Eso? Porque igual es específico el dolor, así como ya. Anticipa- Cuando roto hacia la derecha y lanzando un Claro. golpe, no sé. Generalmente, y anticipándolo un poquito la pauta, Sí. ¿Quién habrá hecho la pauta? Yo. Que la persona esté vinculada o que el profesional en este caso logre como entender la disciplina, va a ser mucho más eficaz llegar a un buen punto de dónde puede estar realmente el problema. O sea, porque no necesariamente el profesional, en este caso de salud, lleva la medicina o kinesiología o quizá otra especialidad, pero donde vivencia un poquito o sepa dónde puede estar el problema, como que se puede llegar a mejor puerto, o sea, entendiéndolo desde la disciplina del deporte. No sé si Sí. entendés. Sí, creo que me quiero... Anticipando. Me dices si me excedo la confianza y tal vez esto... No, sí, El un poco. que... ¿Puedo excederlo un poco? No, digo que usted, además de ser un profesional en el rendimiento y movimiento humano, tiene una fase espiritual muy ligada también. Y dentro de aquello, ¿crees que los atletas, los deportistas, hay también una gran percepción propia de su cuerpo, de su respiración? O lo que hablamos recién, hay un punto en específico donde sabemos qué nos duele, cómo controlar nuestro cuerpo o tolerar el dolor, porque entendemos también que muestra el dolor no es una forma de debilidad, No. sino que es más que lo hacemos parte de nosotros, sino Claro. que es una adaptación hacia el dolor porque queremos llegar un poquito más allá de nuestro rendimiento. Claro. Si hay un punto de inflexión y que la profesional de la salud, en ese caso, logre entenderlo o que logre transitar sobre el deporte, hace que ese punto como de lograr pesquisar dónde está el problema se va a entender mucho mejor, po. Lo va a lograr y va a dar una posible solución también. Genial. Pablo, algo que hemos hablado, o una palabra que se repetió mucho rato en estos 10 minutos que llevamos, es movimiento, movimiento, movimiento. Y algo que yo creo que vengo escuchando hace 3 años, ni siquiera tanto rato, es Poquito. la palabra movimiento y movilidad. Yo creo que desde que era pequeño, cuando iba en el colegio, típico que el profesor te decía elongar, Claro. elongación. Y punto uno, son conceptos distintos, el de movimiento, elongación. ¿Qué es la movilidad? Ya. Perdón, dije movimiento, Sí, la movilidad, Sí. Buena pregunta. Si bien es verdad que en ciencias del deporte, que es una carrera o ciertas especialidades que son más nuevas, creo que es una generación de cambio hacia las funciones de deporte y actividad física. Hay harta información también, es bueno con respecto a ello. Dilo. Dilo, ¿cómo que te estás? Dilo, ¿tú estás de acuerdo? No, pero es que ha ido cambiando y Ya. eso es bueno ligado hacia la actividad física, una gran necesidad a nivel no tan solo nacional, sino que mundial, que se entienda más sobre la actividad física y estos mismos conceptos llegan un poquito ahora a teorizar sobre ello y a manejarlo de mejor manera. Ok. La movilidad, por ejemplo, entendiéndolo de alguna manera, dentro de la ecuación de la movilidad requiere dos cosas. Uno, que es la propia flexibilización o la elongación, en este caso, del tejido, más el control motor. O sea, que la persona logre controlar ese rango, ese segmento de manera consciente y de manera eficiente. Y la flexibilidad o la elongación es parte de la movilidad. No sé si Entiendo. Entonces, Sería un componente. claro, porque puedes tener una muy buena flexibilidad o elongación, pero no te indica que tengas una buena movilidad. Es como, perdón si vulgarizo el ejemplo. No, Me es probable que lo haga. No sé, no voy a decir ningún chiste del pene.
A mí se me va el pelo al lado. No. Que me pasa mucho de estas típicas personas que tienen, no es tan típico, una hiperlaxitud. Ya. Entonces, por ejemplo, tienen excelente flexibilidad, Ya. pero cuando es una flexión de brazos, los codos se van para afuera y Claro. entonces no tienen nada de control Claro, sobre su cuerpo. el control motor no es bueno. Entonces, Ahí serían la claro. distinción. Entonces, por ejemplo, y es por ende, cuando tú logres detectar, por ejemplo, ya desde el área del coach, que trabaja un poco la parte más técnica o específica de la performance, o en este caso el kinesiólogo o el médico que trate, analizar primero, puede tener una elasticidad o elongación del tejido, Okay. pero no te va a certificar que se mueve mucho, o sea, se mueve bien o se mueve. No sé si... Sí, o sea, que el movimiento... es el control motor de la persona más la elasticidad. Entonces, ese movimiento por sí, por característica, tiene ciertas características, me Claro. refiero. Tiene que ser, no sé, coordinado, debe haber... Claro. O la ejecución, por el controlar las distintas fases, por ejemplo, de ese movimiento. Por ende, no tan solo es bueno trabajar solamente la elasticidad del segmento, Ok. sino que dentro del movimiento te puede mejorar el movimiento general, pero te falta parte del control motor. Por eso que a la hora de planificar, por ejemplo, y es como una pregunta clásica que se hace si es bueno o no elongar, por ejemplo. ¿Y cuándo? Claro, es una fase que si bien creo que se ha reiterado anteriormente, ¿no? Sí, se hizo mención ¿De en qué? capítulos pasados, el concepto de la elongación. No, Ya. no hemos hablado con ningún Bueno, tampoco especialista. lo vamos a hablar ahora. ¿Y sabéis qué? Eso fue. Ahí se combate. Ya, pues, no me gusta nada. Porque cargado, ya. Si hay alguna duda, ChatGPT no. No, No vengan, no vengan. No vengan a Cax. Usted, si vive en la Florida, no venga a Cax. ¿Dónde están ubicados, amigo? Avenida Arauco, 4366. Su casa. Mi vivienda. Volviendo al tema y con la No, seriedad bueno, que el... No, si no va a volver. Si es que todavía no se va con la duda, pregunta. ¿Es importante? Como los niños del colegio. ¿Crees que es así? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Pablo? Y no una respuesta ecléctica. No te alejes, que sales del plano. Si no te va a pegar. De nuevo. La elongación, con respecto a la elongación o elasticidad. Sí. Sí. Si bien es parte de tener tus tejidos aptos para que puedan cursar de un rango a otro de mejor manera, no te va a certificar una mejor movilidad, ya que la movilidad es parte de un esquema donde está el control motor y la elasticidad. Okay. Entonces no mejora gradualmente necesariamente tu movimiento. O sea, necesitas de otro que ya aparece dentro del aparato y del sistema nervioso. Para controlar mejor el segmento, tú vas ampliando el rango seguro. Está aguantando la risa, man. Perdón, por lo que dijiste antes, no por esto. No, en este momento me sentí como niño, no entendiendo. Pero sí, sí. ¿Lo entendiste? Sí, yo como niño lo entendí. Sí, pues, si lograste entenderlo todo, creo que la gente... ¡Bravo! ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, da lo mismo, sí. El cuándo, sí hay algunos artículos que ya hacen un poquito de hacer mención de que la elongación, por ejemplo, puede hacer perder ciertas propiedades en la fase de contracción al final. O sea, si tú distiendes mucho un tejido, ¿por qué lo vas a extender mucho si en tu sistema de entrenamiento, ya sea parte de la práctica o no sé, un trabajo de fuerza del atleta, puede hacerle perder propiedades contráctiles? Entonces, uno dice, ¿entonces es malo? No, no es malo, es más tarea quizás para el atleta en buscar otras ventanas y entender de que las características del cuerpo tienen muchas habilidades. O sea, entender que dentro de las responsabilidades, por ejemplo, del atleta, tiene que mejorar muchas veces su capacidad ventilatoria, su propiedad aeróbica, sus propiedades de fuerza, sus propiedades de movilidad en el caso de que algún segmento no se esté moviendo de manera. Entonces se dan ciertos trabajos anexos, incluso es casi como un sistema de entrenamiento aparte. Hay personas que de repente, otros atletas por ejemplo, que uno analiza de repente las ventanas semanales y cursan 12, 16 entrenamientos distintos y uno dice, pero
está entrenando mucho. No, porque voy a hacer mi sesión de movilidad. Mi sesión de... que la separo quizás de mi entrenamiento propio, de la disciplina, pero sí o sí la va a anexar. No es un entrenamiento quizás forzado, pero ahí está el rolling, el rolear la zona, el liberar miofacialmente algún segmento, el generar algún ejercicio que le aumente su movilidad y control motor. Entonces, son más tareas que tiene el atleta, si bien ya el atleta está sujeto a muchos niveles de requerimiento. La elongación particularmente, uno, que puede realizarse si que tiene alguna desventaja en algún segmento, por ejemplo, Ok. y ser eficiente, lo que te iba a hacer mención, a la hora de planificar un calentamiento. Porque, por ejemplo, si vas a hacer una sesión, upper, de torso, por ejemplo, sí puedes generar una ventaja quizá por una elongación propia del extremo inferior, por ejemplo. Paréntesis. ¿Qué es generar una ventaja? O sea, yo me imagino que puede ser, pero ¿qué es generar una ventaja? ¿En qué sentido? Porque han nombrado mucho la frase de puedes generar una ventaja. Me refiero a que estás diciendo como preparar el músculo para, Claro. pero quería igual corroborarlo porque no tienen por qué saberlo. Dentro de te genere una mejor capacidad o una mejor performance a la hora de cursar tu sesión. Genial. Que no te reste, que te sume, por ejemplo. Si bien la elongación no es mala, pero creo que dentro el planificar, por ejemplo, una sesión de encalentamiento, y es bueno que dentro del coach, o se liga mucho hacia la kinesiología, por ejemplo, entender qué está haciendo el atleta y dar algunas ventajas para planificarle su calentamiento. Entonces, ahí puede haber una elongación, pero quizás no del segmento que va a ocupar, por ejemplo. Genial. Mira, Pablo, vamos a hacer un cambio en todas las preguntas. Maravilloso. Porque yo creo que llevamos más de 20 minutos de la nada. Es impresionante cómo pasa el No, tiempo. sí, Entonces sí. vamos a agarrarnos de que de cierta manera te estás refiriendo a la periodización en definitiva. Mm. ¿Sí? ¿Y cuál es la importancia de una correcta periodización en el atleta? Porque, nuevamente, otro paréntesis, pasa, muchas veces he visto eso de gente que entrena, yo mismo me he encontrado entrenando a veces 3 veces al día, y es que cuesta mucho, punto uno, unificar a todos los coaches. Nosotros que practicamos distintas artes marciales, más el profesor el preparador físico, más no sé, sesiones de rehabilitación. ¿Cuál es la importancia de una correcta periodización en el atleta? Y si te puedes referir ahí mismo sobre el sobreentrenamiento de los atletas, que Ya. pasa muchísimo. Es difícil llegar a un punto medio, ya que requiere de muchas cualidades, por ejemplo, dentro de la misma periodización. Hay hartas cosas que hay que analizar en paralelo, cómo están sus horas de sueño, cómo está su alimentación, si se dedica a ello particularmente, si realiza algún tipo de otro tipo de actividad física. Es importante como aterrizar eso. Creo que la ambivalencia de profesionales que pueden tomar el caso, por ejemplo, de un atleta. Y en teoría como controlar distintas aristas siempre va a estar a cargo como del head coach de que esté cursando. Okay. Y importante si hay que algunas veces lo hemos hecho, contigo particularmente, o con algún otro coach, de tener ese como vínculo, o sea, del concepto multidisciplinario. Sí. Y es bueno cuando el atleta, todos, como las personas a las cuales aportan parte de su carrera, o se conocen y tienen ese feedback de repente de ir manejando mejor la periodización. O sea, todos aportan de cierta manera y algunas veces lo hemos logrado de tener esa comunicación con algunos casos puntuales donde uno va aportando también, oye, ¿sabes que dentro del entrenamiento no le hagas esto? O está refiriendo algún tipo de síntoma, o modifica eso, o mientras está lesionado de tal segmento, perfectamente puede hacer estas otras cosas, cosa que el atleta no vaya parando y pueda seguir avanzando incluso estando lesionado. Me acuerdo de mismo. El reposo. El reposo en el atleta. O sea, me imagino que hay distintos tipos de reposo también. O sea, el sueño en sí mismo. Pero en este caso me refiero al reposo en cuanto a una lesión de un atleta. Creo que cada vez que he ido a más atenciones kinesiológicas o traumatológicas, cada vez te recomiendan menos el reposo. Sí. Que es algo que hace mucho, o sea, se nota mucho tiempo
Mira, soy abogado y hablo que por lo menos hace no tanto tiempo, ahí sí, no costaba tanto. Te decían, no, está lesionado, descanso Sí. absoluto, reposo absoluto. Es un poquito lo que te decía en una instancia anterior, que siento que no pescaste mucho tampoco, pero... Se me puede ir también. Es que si me venía a atacar a mi programa, güey, yo te envío tu clínica, güey. Actualmente ha ido cambiando eso en función y a favor de la actividad física. El reposo absoluto depende de varias instancias para que tú logres prescribir el reposo absoluto. Creo que son acciones son menos probables. Son pocas instancias que realmente puedes darle un reposo absoluto. Me quiero recordar parte de la instancia, un bloque que hicimos con el Seba Collado. Dentro de la última pelea que hizo, Santiago, que fue transmitida Sí, por en el Open Fight la tal. salió lesionado, una lesión grave, la pérdida al final de la funcionalidad del hombro, al final de la extremidad superior. El diagnóstico era complicado, pero aún así, dentro del trabajo que hicimos, tanto previo, quizás durante y post, que fue como parte de la rehabilitación con él, no paró de entrenar. Entonces, aminorando un poquito ciertos movimientos que podían ser más lesivos, pero sí él pudo seguir dentro de su modelo, su tipo de entrenamiento. Hay muchas cosas y distintas aristas que puede el atleta en este caso trabajar, habiendo tantas características y funciones en este caso del cuerpo. Hay distintas como performances que puede seguir trabajando, incluso condicionando de repente una lesión. Entonces, el reposo absoluto, si bien en los tiempos actuales no es una herramienta, salvo que tenga algún problema sistémico que esté cursando de repente por supervivencia, mejor que no se mueva, un manejo ya más crítico, que esté la vía en contra, por ejemplo, o que pueda estar cursando un riesgo mayor, pero musculoesqueléticamente, incluso el movimiento le puede causar más cosas a favor que en contra. Ok. Quiero aclarar que no es que se me vaya, sino que me pasa mucho, me pasó igual con Ignacio, que entrevistamos a un nutricionista en el primer capítulo de esta segunda temporada, que lleva un lenguaje más avanzado, pese a que ustedes simplifican el contenido para que lo podamos entender todo, y es tanta información en un pequeño lapso que cuesta retenerla en definitiva, Y me disculpo por mi ignorancia igual, Pablo, o sea, no fue mi intención. Se nota. Se nota, tengo pero que decirlo. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa antes de seguir hablando. Nos quedan hartas preguntitas con Pablo. Así que no se vayan todavía. Pequeña pausa y volvemos. Un poquito está rico, weón. Está rico. Y el mate, weón. ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú eres furrito? ¿Ah? ¿Qué? El mate no se revuelve. ¿Estábamos grabando? No se revuelve. ¿Y por qué no se revuelve el mate? Porque Estábamos hablando de la periodización, del manejo de lesiones y del reposo en cuanto a lesiones. En eso quedamos en la parte anterior. Entonces, respecto a aquello y alguna experiencia que hayas tenido en el rendimiento de los deportistas y el manejo de lesiones para el preparamiento... ¡Preparamiento! Está bien. Preparación. En un campamento de competencia. Por favor. Sí, como te hacía referencia, dentro de los capítulos anteriores, personas que han salido en el capítulo número 5 y 4. Tú eres T. Tengo síndrome del impostor. Sí, sigue. Lo que hace... con el... Espérate, persigue golpeo. ¿Hay una lucecita verde? Sí, muy verde. Sale dentro de las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, con Mira la cámara. con Seba,
Ok. quisimos, si bien estaba en la fecha estipulada, si bien no venía con una lesión ni mayor sintomatología, creo que venía en un muy buen momento y tras la lesión fue en el segundo round de Sí, la sí, sí. última pelea, creo. Se fue con Bam. Bam Bam. Mm. De una buena pelea, veanla. Está en YouTube. Sí, en el Open Fight Latam número 2 o 3. Creo que fue la 2. Sí, puede ser. Y con el profesor Álvaro, Ujú. que él tenía, esto fue hace creo que 1 o 2 años atrás, creo que fue. ¿A Europa? Sí, tenía un... Madrid. Sí, no sé, ¿fue Madrid o No estoy, Francia? no estoy seguro. Ya, ¿Pero pongamos? Europa. 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 No conozco. Él tenía obviamente todo listo y ya se la ocasión de que se lesionó. La lesión a ecografía sí era un desgarro, pero teníamos la presión un poquito de cómo minimizar la sintomatología y su tipo de lucha, que si bien él como que dentro de sus características, y perdone que que Lo hable de exponga, lo exponga, lo que hable de él, exponga. Pero me dijiste que le pediste autorización igual a los chiquillos. sí, A los sí, chiquillos para sí. hablar, para transparentar también esto. Así que... Muy buena movilidad. Entonces, él sí contaba con una buena, que es muy propio de su tipo de lucha, Ujú. y ya con una lesión intentamos disminuir la sintomatología, no se iba a bajar Ya. de una instancia tan importante de ir a combatir allá. Y es ahí cuando se modifican ciertas cosas, como dentro de su misma performance, por ejemplo, sí meterse más desde un lado, no así desde el otro, no exponer tanto esa pierna, y ahí va como ligado entre, al final, el atleta el quien toma la decisión, obviamente. En esta situación particular sí, iba a competir igual. Desde el área de la Kine intentamos avanzar, quizá disminuir sintomatología, mejorar la calidad de movimiento Ujú. en esa brecha que teníamos, que no era mucho, era menos de un mes para el tipo de desgarro que tenía, pero no pasó un poquito de factura en la instancia. Ya. Porque, bueno, para que entiendan el tipo de Sí, sí, disciplina obvio. del jiu-jitsu, hay mucha fuerza por medio, mucha fuerza isométrica particularmente, y bueno, luego terminar pasando un poquito de factura, a pesar de que lo hizo súper bien. Sí, sacó podio, si no me equivoco, en ese mundial. Pero algo que me quiero agarrar para que veas que sí presté atención a lo que dijiste antes, Maravilloso, es me gusta. que la importancia de, como también lo nombraste recién, de conocerse con el equipo de trabajo. Ustedes con Claro. Álvaro tienen un buen feeling, con Sebastián tienen un buen feeling también. Y el hecho de permitirte ellos también y tú generar la confianza para decir, adaptemos la estrategia de Claro, competencia a la lesión. Esa lesión no, sí o sí va a estar, se puede disminuir, pero va a estar y tenemos que adaptarnos a ella. No claro. podemos hacer como que ya, vamos a tratar de que este dolor pase y no llegues con ningún inconveniente, con ninguna pérdida de funcionalidad a Claro. la instancia, sino que nos vamos a adaptar a esa pérdida de funcionalidad y la vamos a disminuir lo más posible también. Entendiendo que los tiempos de reparación están ahí, es ciencia, se sabe que no va a reparar en 2 días, hay un plazo estipulado biológico, no podemos jugar a ser dioses Sí. y acelerar el proceso de recuperación. Intentamos aminorar, obviamente, la sintomatología, como te lo explicaba, y ahí está la conversación. Si uno logra analizar como los tipos de movimientos, cómo es la disciplina que practica y cómo no perder tanta ventaja, incluso teniendo una lesión, no grave, pero que sí por su tipo de lucha podía generar algún tipo de complicación a la hora de conllevar como el torneo, por ejemplo. Genial. Genial, 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 Pablo. Algo que quería preguntarte es, claro, nosotros, los atletas, los deportistas, nosotros, pues el atleta, él, Usain Bolt, ella. Eh, Para mí lo evi- eres. no, y haciendo un paréntesis súper importante, con Pablo nos conocemos hace unos 3 4 años, ¿puede ser amigo mío? ¿3 4 años? ¿2021 o 2022? 21, Sí. 21. Y con Pablo tenemos esta confianza punto uno porque del momento uno tuvimos súper buen feeling en el humor, coincidimos perfecto. Y
si me llego a reír es por lo mismo, pero no por una pérdida de respeto hacia el conocimiento de Pablo. Todo lo contrario. De hecho, un gran reconocimiento a Pablo es que siempre que puede apoya a todos los atletas. Por lo menos la experiencia que he tenido desde las artes marciales fue de los primeros que creyó en mí, de auspiciar sin poner ningún pero, cuando no es que ahora sea la gran cosa, pero cuando era nadie. Así que si nos reímos es por eso, porque nos llevamos bien, porque hay buen feeling, pero total respeto hacia el conocimiento que le entrega. Y por haber también estado en esta instancia, ser el primer kinesiólogo que hace en el podcast también. Amigo, la cosa es que siempre vemos cuando ya estamos lesionados, cuando ya hay dolor, cuando ya hay pérdida de funcionalidad. Pero nunca nos preocupamos en mejorar nuestra fase de la prevención de la lesión. En un momento hablaste recién, por ejemplo, de la palabra recovery, que también es un concepto que aprendí contigo hace 3 o 4 años. No sé si podrías referirte a la prevención de la lesión y también del recovery. Si bien es difícil, habiendo instancia deportiva o competitiva, de saber cuándo la persona se va a lesionar, creo que es imposible. Okay. Varía tanto los fenómenos los cuales te pueden llevar a una lesión. Siempre el atleta puede disminuir la porcentualidad o el porcentaje de riesgo de quizás obtener algún tipo de lesión. Sumando a capítulos pasados, todo lo que hizo mención Ignacio, hablando de la hidratación, por ejemplo, todo el trabajo de entrenamiento, no me acuerdo cómo se llama el atleta, que es competidor y es... ¿Patricio Villalillo? No, él es atleta, pero el que entrena, que era preparador físico, si no me equivoco, RPF. ¿Diego? ¿Contador? Parece que él. ¿Sí? Dentro de que sacar ventaja o cómo disminuir los riesgos, por ejemplo, de lesión, es no tan solo hacer tu práctica o tu disciplina, sino que ir sumando a tu tejido, por ejemplo, fuerza, mejorar tu coordinación, tu volumen de oxigenación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo disminuyo la porcentualidad o el porcentaje de lesión para quien está realizando alguna, no tan solo los competidores, pero para quien está realizando una práctica deportiva específica, por ejemplo, como un arte marcial? Es empezar ya a mirar hacia los lados, guiándome por la nutrición. ¿Por qué no tener de base un sistema de entrenamiento que te permite sacar ventajas dentro de la disciplina? Y sale en este caso la opción de la kinesiología, de efectivamente no esperar a que tu cuerpo esté muy cargado o la percepción de dolor, sino que te evalúen, vean cómo está haciendo tu movilidad, cómo es parte de tu control motor también. No va a ser y sumado a eso, como te hacía referencia, el concepto de recovery, que al final que es descargar muscularmente tu cuerpo para poder volver a tu sesión de entrenamiento, a tu semana de mejor manera. Ahora, dependiendo de la fase que esté, de manera recreativa, nunca está de más es como la mantención de los 10.000 kilómetros que uno se hace, quizás a nivel mensual, o cuando tu cuerpo empiece ya a sentir esa sensación de pesadez o alguna limitancia funcional a la hora de realizar tu práctica deportiva. En el caso, por ejemplo, con los atletas en el periodo competitivo, son sesiones que hemos hecho casi semanal con algunos atletas para disminuir un poquito las sensaciones, ya llegando obviamente a un punto de competencia o de torneo, pero va muy ligada hacia la kinesiología esta conceptualidad de, uno, mejorar tu calidad de movimiento específico, quizá en una articulación particular o en un segmento, y de la mano un poquito de llevarlo hacia un recovery, que es descargar un poquito los componentes musculares en este caso. Creo que un gran complejo del deportista chileno es el hecho de que quiere ser un deportista de alto rendimiento. Lamentablemente, el ambiente donde él realiza o quiere ejecutar dicho proceso no se lo permite y por tanto tiene que hacer muchas cosas a la vez, además de dedicarse a entrenar como si fuera atleta de alto rendimiento. Y eso provoca que se estrese. Y algo que aprendí también contigo es que el estrés y la fatiga no son conceptos solamente físicos, no es que solamente son una fatiga muscular, sino que es una fatiga que se produce también por el cansancio, por factores sociales, por el entorno. Y claro, esas descargas, yo me acuerdo que cuando vine la primera vez, hubo una sesión contigo con un recovery, ¿no? Con una alumna que le hacía clase en ese momento, con Consuelo, y tú me hiciste el recovery y me hiciste la advertencia. Y dije, como siempre tú hablas entre chiste, entre series, dije, me está molestando.
vas a sentir que te vas a desmayar, Eric, que tu cuerpo no va a dar más, y efectivamente ¿Te mareaste? me mareé, Sí. me mareé. ¿Se bajó la O presión? sea, y yo estaba raja, así me diste. Fueron a comprar algo dulce. Sí. Eso, ¿por qué se genera? Generalmente se logran tocar, por ejemplo, lo que hicieron particularmente en esa ocasión, te comiste un Amberry después para volver a la... Sí. A la vida. Cuando hay a veces, uno toca algunos perfiles del sistema nervioso, al final tenemos un sistema nervioso simpático, parasimpático, y a veces se logra, las agujas generalmente logran tocar algún perfil a veces del sistema nervioso. Entonces, al generar esos tipos de sensaciones, puede estimular de repente y generar una sensación de o mucho cansancio o relajo, y por quizá la instancia en ese momento, la persona que no sé, que no tenga su volumen hasta ese minuto de, no sé, de alimentación en el día, le puede generar alguna fatiga, puede generar algún tipo de sensación particularmente, y puede conllevar o más sueño, o que se decaiga un poquito, ganas de dormir, o incluso mareos, por ejemplo, como fue en el caso de tuyo particularmente. Exagerado yo. No. Dímelo en la cara. No, Te reíste. Bastante. Pero no por eso. Fue un punto, fue un Sí. sí, buen momento Me para tuve que ir a dejar conocernos. a la casa. Sí. Recién Pero me no conocí. a todos les pasa. No. No. Al Arcángel Gabriel nunca le pasó, por ejemplo. Sí, un cabrón joven. No, pero yo en mi defensa, nunca lo vi porque de verdad estaba hablando de estrés. Estaba Lo preparando mi bautizamos examen. acá como Arcángel. Sí, tú lo bautizaste. Sí, lo bauticé. En mi ausencia. Sí, Aprovechándote de mi ausencia. de hecho. O si no, yo me hubiese negado. Bueno, la puedo. Pero ¿sabes qué? Me pasó en ese momento que, claro, estaba hablando de mi examen de grado, venía de trabajar todo el día, más venir de entrenar, y yo ahora mirándolo con el paso de los años, digo, claro, estaba estresadísimo, pero dime tú si esto es verdad o no es verdad. Yo siento que cuando uno no está estresado, está en el ruedo, no se da cuenta hasta que se da una instancia de descanso, como cuando uno toma unas pequeñas vacaciones Claro. y te bajan todo el achaque. Por ejemplo, a mí no me duele el cuerpo mientras entreno, pero si me tomo 2-3 días libres, el cuerpo me duele a morir. Sí, generalmente. Eso ocurre. Sí, pues tiende a pasar generalmente. Pero al final hay que saber guiar el estrés. Creo que el estrés no es malo. Todos tienden a satanizar, incluso a satanizar cierta hormona, como el cortisol, por ejemplo. Hay que saber guiar del cortisol. Al final es parte de la hormona, el despertar llega a ser positivo hasta ciertos minutos, pero hay que saber guiarla, intentando controlar de distintas aristas a una sola persona. Y eso es lo difícil. Y quizás eso es lo entretenido también, de poder alguien que lo realice de manera recreativa o de manera competitiva, intentar aminorar o controlar todas las distintas áreas que tiene una persona para mejorar una mejora. El estrés, las horas de sueño, la alimentación, el entrenamiento mismo, y no el entrenamiento tanto técnico de la disciplina, sino que todo lo que se hace posterior, sumándonos a las personas que han estado en el podcast, que todos han aportado parte de este camino al final. Sí. De la alimentación, qué sistema de entrenamiento te puede generar una mejor calidad a la hora de desarrollar tu disciplina. Entonces, eso al final creo que lo entretenido es como aminorar las cosas que te vayan a perjudicar a la hora de tu avanzar en tu disciplina. Pablo, vamos a hacer la última pregunta el día de hoy. Ya estamos en el cierre del podcast. Como siempre vamos a hacer un falso cierre, por así decirlo. Y después de aquello, Pablo no nos va a dar un tips, pero sí nos va a mostrar a grandes rasgos en qué podría consistir una sesión de recovery. Y no voy a ser más spoiler que aquello. Pero quiero saber algo que considero que es fundamental preguntar, y una duda que todos nos genera. ¿Cuál es la importancia de que el kinesiólogo, si su enfoque es deportivo, realice deporte? Y si tú, además, practicas deporte. Buena pregunta. Creo que en mi labor de profesor, de docente en la universidad, es parte de lo que intento más como vincularme fuera del mensaje que uno entrega dentro de un aula, que aterriza más el conocimiento, como si bien el conocimiento puede estar en una pizarra, pero la práctica deportiva o de cualquier tipo de disciplina logra aterrizar y bajar un poco esos conocimientos para con uno. Entonces, la posibilidad que uno tiene de realizar una práctica deportiva podría decir que está totalmente ligado, y no tan solo a la kinesiología, sino que a todas las profesiones de la salud al final. Okay. Somos dentro en la primera instancia que va a dar no tan solo
un control dirigido de la especialidad de que uno tenga, sino que también es parte de la educación hacia el paciente. Entonces al final va a haber una acción refleja en ver que la persona, no por su composición corporal, pero sí por la experiencia de saber que, o verlo y que realice una práctica deportiva. Al final es un segundo estudio. El realizar una práctica deportiva permite uno fidelizar el conocimiento, validarlo de cierta manera, pero con la propia práctica. Entonces, si me dice si es importante, sí, es vital. Es vital que un kinesiólogo se lesione, el aterrizar esos mismos conocimientos, ponerlos en práctica con uno mismo o con algún colega, el practicar ojalá más de una disciplina o que esté situado en algún sistema de entrenamiento permite mucho aprendizaje, bastante aprendizaje diría yo. Y es como labor que cada estudiante o que esté relacionándose con alguna carrera de la salud ponga en práctica. Es súper importante ese mensaje porque va a mejorar su calidad de atención también. Y si realizo práctica de deporte, no. No. No, de hecho, tiene una broma en McDonald's que acaba. Sí, he tenido la dicha o el privilegio de realizar distintas disciplinas. He entrenado con Eric. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Pokémon? Con Álvaro, con Sebastián también. De alguna disciplina y la preparación física que en este momento llevo yo mismo conmigo, sí. Pero siempre ligado hacia algún sistema de entrenamiento que ha ido cambiando en el paso del tiempo, ha ido evolucionando y entendiendo un poquito si logro aplicarlo, en este caso conmigo mismo, voy a poder después transparentarlo y aplicárselo a una persona. Es como validar al final el conocimiento a través de la acción. Genial, Pablo, espero que te hayas sentido muy cómodo. Demasiado. Yo, por mi parte, la pasé excelente. Aprendí harto, nos reímos, tomamos mate. Hubo todo un poco. Sí. Amigo, palabra al cierre, dónde están ubicados, número de contacto, todo. Somos Centro de Atención Kinésica y Salud. Estamos ubicados en Avenida Arauco 4366 en Villa La Florida, en La Serena. Agradecer la instancia. Creo que ha sido bonito o muy productivo lo que han hecho dentro del podcast, de ir como anexando y sin a veces darse cuenta. Creo que hay una continuidad dentro del mensaje que hay uno aplicando desde el sistema de entrenamiento, de los mismos atletas, pasar desde la nutrición. Y al final, si uno analiza, creo que hay una buena línea como no sé si es de edición o que fue intencionado. Ya. O sea, que esperemos que me agradezco que se haya dado cuenta, amigo mío. Fue intencionado que hubiese un hilo conductor. Claro. Que en un principio delimitamos, como te comenté tras cámara, del profesor, instructor o sensei y el alumno o competidor, y nos dimos cuenta que hay muchos intermediarios entre medio. Claro. Que pueden en definitiva atacar lo que queremos atacar, que son consejos para los deportistas de cómo ser más eficientes y eficaces y por tanto tener un mejor rendimiento. Claro. Y también evitar estar con tal vez personas que no cumplen con estándares mínimos. Buena la instancia de analizar, y hay una línea así como, no sé si editorial, sí. que no sé si hay un editor detrás, pero... Sí, yo. O sea, del guión yo, de producción Maximiliano Retamal, Swift. ¿Cómo es? ¿No? Film. Swift.film, ¿sí? Sí. Activo con videos, fotos. Coquimbo, La Serena. Y en base a eso, como que el mensaje ha ido como transmutando entre todos los capítulos y claro, y volvemos a lo mismo. Dentro que la misma persona o atleta tiene que, para ampliar su mejora, no preocuparse netamente de la disciplina, de lo técnico que le va a entregar su disciplina, sino que va a poder encontrar una mejora y propicio más hacia la salud si mira estas distintas aristas para mejorar no tan solo, valga la redundancia, como en la performance, sino que en su calidad de vida. Muchas gracias, Pablo, por esas palabras de cierre. Amigo mío, ese fue un capítulo más de Hoy se combate. Y acá Pablo al cierre nos va a explicar qué es un recovery y yo acá estoy chill de cojones. Dentro de la utilización un poquito haciendo acción de maquinaria, un poquito de presoterapia para cambiar un poquito la presión
y el retorno venoso, drenaje linfático muy propio de unas piernas cansadas, calorcito y vibración que mejor para una zona tan importante como la zona lumbar en sus transferencias de carga y fuerza, un sol artificial para nutrir el cuerpo de Erix y vamos a... Él, de verdad, sí, él viene puntualmente con un tipo de dolor, vamos a hacer una aplicación de una ya quiero decir que punción seca, vamos a aplicar un poquito a nivel muscular y sacar una ventaja terapéutica. Va a sentir usted particularmente como si estuviese inyectando líquido o una sensación de pesadez, ¿ya? Perdón, acá recomiendas que yo empuñe o ligere. Deje muerta su manito. Yo solamente voy a manipular. De verdad, ya detectamos puntualmente la decir zona. algo que de verdad acá me duele así muchísimo porque hice sparring y hace rato no así. Y por eso vamos a aprovechar la ventaja. ¿Molesta? Muchísimo. Sí. Vamos a preparar un poquito la zona. Es probable que logre usted sentir como si se inyectase líquido. ¿Qué siente usted? De Ahí momento está. nada, un poquito de dolor, pero la verdad súper soportable. ¿Líquido? Me siento como que si estuviese en IC, usando el músculo. De hecho, muy literal, eso Muy se está sí. haciendo. Sensación de pesadez. Tú. No, ahí sí siento. ¿Se siente? Sí, ahí se siente. Como si estuviese entrando líquido. Bien. Parte la liberación metabólica un poco que estamos buscando en la zona para descargar tu bíceps. ¿Molesta mucho? No, menos. ¿Cómo siente la agujita? Ahí cuando lo balanceas. Ya. ¿Por qué lo balanceas? Eso es intencional. Para estimular, sí. Estamos estimulando un poquito la zona. Espera. Ahora, Pero vamos a seguir nosotros acá, pero tenemos que darle el cierre a este capítulo, amigos. No se olviden, eso sí, por favor, de si llegaron hasta acá, suscríbanse, denle like. Si ven nuestro capítulo, denle like, suscríbanse, comenten. Nos vemos en otro capítulo. Oni-chan de acá. ¡No! ¿te duele? Sí. Oye, pero Tío Saiko Sushi, mándase un sushicito. yo... Es que no te dije que no quería escucharlo.